vivir. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Propósito de Vivir según el plan de Dios. Me siento tan agradecido del programa que ustedes van a ver. Tiene una variante para mí sumamente sensible, de la que estoy muy agradecido con el Señor de podérselos decir. Mi hijo Luis Fernando Solares, que es pastor ordenado de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, y también tiene un currículum que voy a permitirme leerles. Quiero que sepan que tiene una entrevista que realizó recientemente en Argentina a través de alguien que lo invitó. Permítanme explicarles. El programa de radio fue producido por David Barbosa y conducido por Ezequiel Mercado, transmitido por Rey FM 101.3 de Córdoba, Argentina, y la cadena global de radios amigas. Pero el contenido es tan valioso que invité a mi hijo para que él pudiera estar presente en Propósito de Vivir, retransmitiendo lo que fue esa entrevista tan linda. Sé que les va a bendecir y sé que va a servirle de bien para entender la situación que vivimos a nivel de Guatemala y del mundo entero con la pandemia. Como es formalidad en el programa de Propósito de Vivir, me permito leer el currículum de Luis Fernando Solares. Es licenciado en Teología cum laude, egresado de la Universidad Panamericana UPANA. Actualmente está finalizando un magíster en Teología en Biblia en el Seminario Teológico Centroamericano CETECA, y tiene miras a realizar también estudios doctorales en un futuro próximo. Ha sido catedrático de teología en la Universidad Panamericana y profesor adjunto en el Seminario Teológico Centroamericano. Está involucrado en el ministerio de Langham Predicación, el cual fue fundado por el teólogo inglés John Stott, y tiene el objetivo de capacitar predicadores alrededor del mundo para que vuelvan a la exposición del texto bíblico. El énfasis personal de su ministerio radica en apegar su enseñanza a las Sagradas Escrituras, buscando que sea la misma Biblia la que comunique el mensaje de Dios en las predicaciones que comparte. Asimismo, ha servido a Dios en la música como compositor y productor de varios proyectos. Es pastor general de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, y está casado con Catherine y tiene dos hijas preciosas que son mis nietecitas, Sarita y Rebequita. Con esa introducción te doy la bienvenida, Fernandito bendito, en el santo nombre del Señor, al programa Propósito de Vivir. Espero que te sientas igualmente feliz como yo de estar juntos en este programa. Muchas gracias, papá. Es un privilegio enorme para mí estar en este programa por el cual han pasado tantas personas que admiro, entre ellos mis profesores. Y es un honor realmente estar por primera vez en Propósito de Vivir. Gracias, mi hijo bendito. Cuando hice la introducción me referí a algo que tiene mucho valor porque he escuchado el mensaje en 2 ocasiones y créeme que es muy valioso. Me gustaría que me contaras cómo te sentiste, cuál es tu sentimiento después de haberlo hecho y de haberlo visto circular ahora en varios medios de comunicación modernos, virtuales, en Internet, por ejemplo. ¿Cómo te sientes? Bueno, ha sido realmente para mí un privilegio. Esta fue la segunda oportunidad en la que fui entrevistado por esta radio argentina que encabeza la cadena de varias emisoras amigas. Si no estoy mal, es un alrededor de 20 radios. Y Ezequiel Mercado y David Barbosa son personas que anhelan centrarse en la sana doctrina y en lo que es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Entonces yo le agradezco al Señor realmente que me haya dado esta oportunidad de poder haber estado en este programa radial y responder a las preguntas que mismos me hicieron. Eso quiero que
se resalte, porque ellos en verdad lograron hacer preguntas relevantes y para mí fue un honor responderlas a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces creo que es una entrevista que puede bendecir a muchas personas, especialmente cuando la historia nos demuestra que los discursos paranoicos y conspirativos han captado la atención de las crédulas y manipuladas. Y muy pronto Dios permitirá que sea el tiempo el que nos muestre si alguien es un verdadero profeta o un potencial guionista de ciencia ficción inmiscuido en un púlpito. Así es que es importante tener sensatez en este tiempo y acercarnos al texto bíblico como nunca antes. La gente que te ha escuchado predicar conoce muy bien tu apego a la Sagrada Escritura. Y no dudo de que por lo que yo he escuchado en la entrevista, vas a tocar temas que no sueles tocar, digamos, comúnmente, sino muy ocasionalmente. Por ello creo que la aportación que daremos en propósito de vivir, mis queridos hermanos y amigos televidentes, de este programa será de mucho interés para cualquier persona que realmente quiera ver con seriedad la realidad que el mundo vive y lo que Dios está permitiendo que suceda. Les aseguro que al verla, igual que a mí, les va a ocurrir a ustedes. Tendremos una aportación muy linda para comprender lo que estamos viviendo como familias, como siervos, como hermanos, como amigos y como nación en nuestra querida Guatemala y en el mundo entero. Es un honor para mí presentarle la entrevista que mi hijo Luis Fernando Solares realizara en la República de Argentina, dirigido por Ezequiel Mercado y transmitido por Rey FM 101.3 de Córdoba y repetido a través de la cadena global de radios Amigas. Les presento con amor y con cariño esta entrevista. Adelante, por favor. En los próximos minutos te compartimos una mirada cercana a las temáticas actuales con las voces y comentarios de los protagonistas del país y del mundo. Desde los estudios de Rey FM, con ustedes, su presentador, Ezequiel Mercado. Muy bien, ya estamos en comunicación vía Zoom con el pastor Fernando Solares, y la verdad que es una linda oportunidad que tenemos nuevamente de conversar con él. Así que hola pastor, ¿cómo está? Hola Ezequiel, es un enorme privilegio poderte saludar a ti y a toda tu audiencia desde la ciudad de Guatemala. Un honor verdaderamente el poder compartir en esta hora. Qué bueno, recordamos un poquito, hace un ratito, hace como un año aproximadamente, estuvimos también conversando en una entrevista. Estuvimos hablando del tema de aquel acontecimiento que pasó con el querido Julio Melgar, y bueno, ya ha pasado el tiempo, pero hoy tenemos una nueva oportunidad de poder estar conversando con el pastor Fernando Solares, y creo que va a ser muy provechosa la charla, esperemos que así sea. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que está aconteciendo en el mundo, que ya toda la gente sabe, ¿no? Acerca de esta pandemia. Y cómo podemos encontrarle el trasfondo espiritual, si podríamos decir, cómo podríamos interpretar, ¿no?, a la luz de la Biblia en este tiempo particular de la historia que estamos viviendo. Así que por ahí queremos encarar la entrevista, y bueno, la primera pregunta también, ¿qué trasfondo espiritual podemos interpretar a la luz de la Biblia? Claro que sí, Ezequiel. Dios puede anular, modificar, desaprobar y avalar nuestros proyectos según sus designios. Por ejemplo, Salomón, siendo uno de los personajes más sabios en la historia bíblica, reconoce en el libro de Eclesiastés que el futuro es de Dios y que los seres humanos estamos limitados al no poder predecir lo que nos depara el mañana. Por lo tanto, como el coelet o el predicador, Salomón nos brinda consejos prácticos sobre cómo actuar en el presente frente a la incertidumbre del futuro. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no estamos en control del futuro, y esta pandemia nos ha dado esa gran lección.
Es interesante cómo Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 11, en varias ocasiones, insistiendo que los seres humanos no sabemos y desconocemos el futuro, los misterios, y por lo tanto debemos entender que el Dios creador es el que está en control de todo. Te puedo, por ejemplo, nombrar el versículo 2 de Eclesiastés 11, que dice: divide en 7 porciones lo que tienes y hasta en 8, porque nunca se sabe qué males pueden venir sobre la tierra. Por ejemplo, el versículo 5 dice: tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta, y tampoco entiendes las obras de Dios que ha creado todas las cosas. El versículo 6 dice: siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabes cuál de las dos siembras será la mejor o si las dos serán igualmente buenas. Asimismo, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a un Santiago en la carta más antigua que se escribió de este Nuevo Testamento, invitándonos a transformar nuestra autosuficiencia en dependencia de Dios. Por ejemplo, él dice: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Y vemos que Santiago toca varios aspectos en este texto. Cuando él dice las palabras hoy, mañana, un año, está hablando acerca del tiempo. Cuando usa las palabras iremos, estaremos, está hablando de decisiones. Y cuando usa las palabras o usa la palabra haremos, está hablando de habilidades. Y por último, cuando usa la palabra ganaremos, habla de los resultados. Entonces, Santiago está denunciando a personas que creen que están en control absoluto de sus vidas y concretamente del tiempo, de las decisiones, las habilidades y los resultados. Y entonces Santiago condena la autoconfianza altanera. Y el problema no es solamente la presunción de estar en control del futuro, sino además el establecer los planes con referencia solo a un mundo caído. Y vemos entonces que lo primero que llega a nosotros a través de esta pandemia es que ha sido inesperada para muchos, especialmente en nuestro contexto en América, pero para Dios no ha sido ninguna sorpresa. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra providencia, generalmente lo primero que viene a nuestras mentes es que Dios provee, pero en realidad la providencia significa mucho más que eso. La palabra providencia se deriva del latín providere, que significa ver de antemano. Y la providencia se refiere al conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Y esto implica que Dios ve de antemano y por lo tanto mueve los acontecimientos hacia su propósito divino. Entonces, estamos en las manos y el control de Dios. Por ejemplo, el teólogo Louis Berkhoff dice que la providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Hay un catecismo de la Nueva Ciudad y este catecismo es obviamente protestante y dice, respondiendo a la segunda pregunta de quién es Dios, Dios el creador y sustentador de todos y de todo. Lo vuelvo a leer. Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada ocurre excepto por medio de Él y por su voluntad. El salmista dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, en todo cuanto existe. A diferencia de los falsos dioses del antiguo cercano oriente, el Dios verdadero no está en una batalla con las fuerzas de la naturaleza, sino que las gobierna. Y vemos, por ejemplo, a un Nabucodonosor humillado por Dios en un destierro mental y físico que posiblemente duró unos 7 años.
cuando vuelve en sí, entonces Él reconoce todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, podemos comprender que para los seres humanos el futuro es incierto, pero para Dios no lo es. Claro. Ahora podemos ver, ¿no? Luego de todo esto que está sucediendo, creo que una de las enseñanzas que podríamos rescatar es esta, ¿no? Dios en control de todas las cosas, pero nosotros debemos vivir una vida precavida, ¿no? Sabiendo de que no sabemos qué habrá en el futuro y no ser tan arriesgados muchas veces a largarnos a vivir a la loca, ¿no? Pero lo bueno es que me encantó lo que dijiste, ¿no? Acerca de esto, de poder ser precavidos y de poder confiar en Dios y saber de que Él tiene todo bajo su control, ¿no? Así es. Claro que sí. Tengo ahí una pregunta. Por ejemplo, dice, ¿qué acciones debería realizar la iglesia frente a esta pandemia? Y hablamos de iglesia, hablamos de congregaciones, hablamos de la iglesia en el mundo, que obviamente hoy estamos encerrados, podríamos decir confinados en nuestros hogares, mucho no se puede hacer, pero ¿cómo debemos tomar este tiempo? Bueno, ha llamado mucho mi atención que ante una crisis mundial como la que estamos atravesando, hemos visto toda clase de reacciones. Algunas han sido sumamente ridículas y otras muy acertadas. Por reacciones ridículas me refiero a falsos maestros pretendiendo tener autoridad sobre el mundo entero y sobre el coronavirus, poniendo incluso un día y una hora en la que supuestamente el virus se terminaría y evidentemente nada sucedió. Hemos visto a otros líderes religiosos asegurándole a los feligreses que si diezman entonces no se contagiarán del coronavirus. En contraste, por reacciones acertadas, podemos comprender el volver nuestros corazones a Dios en humildad, arrepentimiento, oración y adoración. Y podemos extraer los principios de un texto como 2 de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otro aspecto importante es que como iglesia nos eduquemos acerca de lo que debemos hacer para prevenir el contagio del virus y evitar su propagación. Estos son tiempos para tener discernimiento y apegarnos a las escrituras, las cuales contienen la profecía más segura. No es momento para catapultar supersticiones, ni pensamientos mágicos, ni para caer en la trampa de falsos maestros que buscando protagonismo como siempre, o toman una crisis mundial como su plataforma. Por ejemplo, en el siglo XVI, Johann Hess, el líder de la Reforma en Silesia, le envió una carta a Lutero preguntándole qué debía hacer un cristiano ante la peste negra que estaban atravesando. Y Lutero responde una carta sumamente extensa, pero dentro de esa carta, Lutero reconoce que él mismo está en la posibilidad de morir por la enfermedad de la peste negra. Él dice, si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará, y he hecho lo que esperaba de mí. Y también dice en esta carta Lutero, mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Algo importante, Ezequiel, es comprender que en este tiempo nos hemos acercado al Salmo 91, por ejemplo, al versículo 10, que dice, no te sobrevendrá mal ni
plaga tocará tu morada. Y es la palabra de Dios y es algo maravilloso lo que encontramos allí. Pero también debemos recordar que la palabra de Dios no es un amuleto mágico y que el mismo enemigo citó el mismo Salmo 91, versículos 11 y 12, a Jesús en la tentación del desierto, cuando lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El enemigo le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y aquí le cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde con una cita de Deuteronomio 6:16, diciéndole: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante que Martín Lutero habla también de una fe que no tienta a Dios. Y un texto como el de Job, que dice: aunque el Señor me mate, yo en él confío, habla de una fe no condicional en Dios. Entonces, es el momento de que nuestra fe crezca a través de las pruebas. Como dijo George Mueller, la fe crece, o el alimento de la fe, más bien, son las pruebas. Ahora, ¿cuál es la instrucción divina ante la calamidad? Bueno, el profeta Jeremías, cuando el pueblo de Dios tocó fondo en la crisis, escribió: examinemos nuestros caminos o nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él, elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales, y tú, Señor, nos perdonaste. Entonces, es tiempo de que la iglesia fortalezca su fe en Dios, una fe no supersticiosamente imprudente, sino una fe centrada en las Escrituras, una fe que no manipula textos ni los toma como amuletos. Y además, cuando hablamos de arrepentimiento en la Biblia, el verbo hebreo es shuv, que significa volver, retornar. Necesitamos regresar a Dios. Y estas son las acciones que considero son más pertinentes para la iglesia cristiana el día de hoy. Qué bueno. Creo que sí, es ese tiempo. Quizás veníamos a otra velocidad, ¿no? Quizás veníamos a otra velocidad y nos hicieron bajar de velocidad abruptamente, y eso por ahí es como que nos cacheteó un poco, ¿no? Pero qué bueno es poder entender este tiempo, que es un tiempo puertas adentro, un tiempo de pensar, de hacer crecer nuestra fe. Quiero hablar un poquito de escatología, ¿no? Es un tema un poco controversial aún entre los cristianos, porque hay diferentes interpretaciones, ¿no? Pero bueno, cuando pasan cosas como estas, en el común de la gente, no solamente hablando de la iglesia, sino todas las personas, se empiezan a imaginar un escenario apocalíptico, porque algunos, de alguna manera, algo escucharon, y los cristianos empiezan a hablar de esto también, y acerca de el rapto, ¿no? El arrebatamiento, que también hay diferentes interpretaciones. Algunos tienen una interpretación preterista, otros futurista, historicista, dispensacionalista. Pero bueno, queremos que nos comentes un poquito acerca de esto, escatológicamente, qué tiempos estamos atravesando, y si crees que Cristo viene a buscar a su iglesia, no, obviamente que no lo sabemos cuándo, pero si crees que Cristo vendrá en un futuro. Claro, yo creo que la primera venida del Señor Jesucristo fue anunciada explícitamente en las Sagradas Escrituras y se cumplió literalmente. Y creo que la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido también anunciada de forma explícita en las Sagradas Escrituras y será cumplida literalmente. Ahora, independientemente de si un cristiano es premilenialista histórico
postmilenialista, amilenialista o premilenialista dispensacional, es importante comprender que muchos de los cristianos que integraron la iglesia primitiva pensaron que la inminente segunda venida del Señor sucedería dentro de su tiempo de vida. Claro. Y al leer las cartas del apóstol Pablo en el orden cronológico en que fueron escritas, se nos da la impresión de que en algún momento Pablo creyó que él estaría con vida en la segunda venida del Señor. Por ejemplo, en una de las primeras cartas que escribió, que es Primera de Tesalonicenses, quizá la escribió alrededor del año 51, el apóstol dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, se refiere a los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, unos 10 años más tarde, Pablo escribe desde la prisión la carta a los filipenses. Y allí ya considera la posibilidad de morir por la causa de Cristo. Y entonces escribe un texto como: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es sumamente trascendente notar que en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana, la escatología se ha ido desarrollando a la luz de las crisis. Varios de los creyentes perseguidos durante los primeros siglos de la iglesia creyeron que estaban experimentando los últimos tiempos y que estaban enfrentando la gran tribulación. Tribulación, sí. Así es. En el siglo XVI, por ejemplo, Lutero pensó que la bestia era el Papa y el Papa pensó que la bestia era Lutero. Y entonces vemos cómo en cada gran crisis que la humanidad enfrenta, la tendencia de los cristianos ha sido pensar que ha llegado el fin del mundo, que ha llegado la gran tribulación y que estamos en los últimos tiempos. Entonces ves muchas especulaciones, desde mi perspectiva, irresponsables, y también ves una tendencia a hablar de conspiraciones y cosas muy fantasiosas, ¿no? Ahora, ¿estamos más cerca que nunca de la segunda venida del Señor? Por supuesto. Hay señales de que la segunda venida del Señor será una realidad. Por supuesto que sí. Y podemos decir estas dos palabras arameas, marán, azá, porque esperamos a nuestro Señor y esperamos que vuelva pronto. Pero ves circulando materiales que realmente me parecen que son una fuente de confusión para los cristianos. Por ejemplo, hablando de vacunas que van a contener la marca de la bestia. Eso es totalmente incongruente con las Sagradas Escrituras. En la sección de Apocalipsis 13, 11 al 18, Juan presenta una segunda bestia que luego se describe como el falso profeta. Y la segunda bestia es una contraparte religiosa que fomenta la adoración de la primera bestia política. Para los lectores originales de Juan, esto podría haber significado que Satanás estaba detrás del surgimiento de la religión imperial. Y recordemos que Apocalipsis no estaba subdividido en capítulos ni versículos. Entonces, cuando leemos acerca de la marca de la bestia, inmediatamente de corrido entramos a lo que contiene Apocalipsis 14. Y allí es donde se presenta al Cordero de pie con sus 144,000 en el monte Sión. Y este pasaje responde a la pregunta de qué le sucede a aquellos que rechazan la marca de la bestia. Es decir, aquellos que han sido fieles a Dios están marcados en la frente con el nombre del Cordero y su Padre y son victoriosos. Entonces, una persona obtiene la marca de la bestia o la marca del Cordero y su Padre, pero más allá de una marca literal, parece implicar el acto de rendir lealtad y adoración, ya sea a la bestia o a Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 9, dice que antes que Dios envíe su juicio sobre Jerusalén, su ángel pondrá una marca sobre los justos para mostrar que ellos
estarán exentos del castigo. En el siglo I antes de Cristo encontramos el libro de los Salmos de Salomón, que aunque no está en el canon bíblico que nosotros tenemos, este libro sí está incluido en la Septuaginta, y la Septuaginta fue uno de los textos más utilizados de la iglesia, por la iglesia primitiva. Y en el capítulo 15, este libro de la literatura del Segundo Templo, de la literatura judía del Segundo Templo, habla de una marca sobre los justos y una marca sobre los malvados. Y estas marcas solo podían ser vistas por Dios y los ángeles, con el propósito de que el castigo viniera sobre los malvados y la bendición sobre los justos. Entonces, es importante notar cuán ridículos pueden ser los postulados de conspiraciones contra la iglesia. Yo vi un video que me dio mucha pena. Primero vi a falsos maestros considerándose ellos el centro del universo, diciendo que todo esto ha sido un complot contra la iglesia cristiana. Pero se nota que tal vez no están en contacto con los miembros de su iglesia, porque yo he hablado con gente de diferentes ámbitos y sea el rubro que sea el área que sea, ya sea, hablo con el dueño de una imprenta, hablo con el dueño de una tienda, hablo con el empleado de cierta institución. Todos hemos sido afectados por esta pandemia, el mundo entero. Y los falsos maestros tienden a sentirse el centro del universo, son amadores de sí mismos, Entonces, ves, por ejemplo, a Jesús denunciando a los falsos maestros en un juicio futuro que él menciona en el Sermón del Monte y dice que ellos responderán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y es realmente irónico ver cómo ellos, aún en el día del juicio, siguen hablando de sus grandes logros ministeriales, hacen alarde de sí mismos. Pero si yo hice todo esto, Dios. Entonces, ves dentro de esa actitud egocéntrica el tratar de armar una fantasía de conspiración y a la vez una pésima interpretación bíblica, un pésimo conocimiento bíblico. Y entonces lo triste es que la gente es confundida. ¿Te imaginas a un Dios tan cruel que te dijera: qué problema, mira, mi hijo se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y siervo para morir en la cruz por ti, pero al llegar a la cruz vació también su humanidad, es decir, no solo se vació en su divinidad, sino además se vació en su humanidad y lo dio todo, venció a la muerte el tercer día, el Espíritu Santo vino sobre ti, fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero te pusiste una vacuna para evitar enfermarte de ese virus y entonces dejaste que ingresara en tu cuerpo el sello de la bestia, la marca de la bestia y por eso te vas a tener que ir al infierno. Es altamente ridículo y creo que debemos ser sobrios y dejar de oír la profecía más insegura, que es lo que los hombres dicen, y debemos volver a escuchar la profecía más segura, que es lo que la Biblia dice, pero interpretarla responsablemente. Se interpreta un texto a la luz de todo libro que estamos estudiando y luego del compendio de todas las Sagradas Escrituras, y luego incluso puedes abarcar la literatura que rodeó al mismo texto bíblico, como el texto que acabo de hablar de Salmos de Salomón, que era un texto escrito unos 100 años antes de Cristo y que era de mucha circulación como literatura judía del Segundo Templo, ¿no? Entonces, debemos ser responsables ante lo que decimos y publicamos, porque realmente se ridiculiza a la iglesia. Y cuando veo yo ese tipo de cosas, pienso, esta gente no nos representa a los verdaderos cristianos. No puede ser que nos represente. Claro. Hablando un poco del tema de las vacunas, creo que no podemos negar que detrás de todo esto también hay
hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses de negocios mundiales en todo el mundo con el tema de las vacunas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese otro Sí, tema exacto. Exacto. Será un tema que habrá que analizar con expertos en el área, pero decirle a la gente que en una vacuna viene la marca de la bestia me parece irresponsable. Vamos, bueno, vamos a dejar un poquito la escatología de lado. Estamos en un tiempo de gracia, así lo creemos. Los que interpretamos la Biblia de esta manera, estamos en un tiempo de gracia, esperando al Señor Jesús que venga a buscar a su iglesia en algún momento. Todo lo que vendrá después, no sé, veremos cómo va surgiendo, pero yo quería preguntarte también porque se nos ha enseñado, ¿no?, que no nos dejemos de congregarnos, como dice la palabra de Dios. Y siempre se nos enseñó que tenemos que ir sí o sí al templo, a la congregación, a reunirnos. A algunos líderes les cuesta quizás aceptar un poquito todo esto en este tiempo de congregarse online, ¿no? Pero está cambiando el concepto, o podría cambiar el concepto de congregarse. Mira, el texto que has aludido es Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el primer siglo los cristianos solían reunirse, creemos, una vez por semana, y generalmente lo hacían en iglesias, en hogares. Solían usar la casa más grande de algún creyente acaudalado, donde podían caber varias personas, como es el caso de Filemón, por ejemplo. La casa de Filemón sirvió para albergar a la iglesia. Ahora bien, el motivo por el cual muchos dejaron de congregarse en el contexto de Hebreos fue por la creciente persecución contra los creyentes. El Nuevo Testamento no apoya la idea del individualismo o de los cristianos solitarios, sino más bien enfatiza la necesidad del compañerismo corporativo. La idea básica es que los cristianos debemos fortalecernos y estimularnos unos a otros, y entonces el compañerismo no es solo una buena idea, sino además es una necesidad vital para alentarnos entre hermanos. Sin embargo, parece que como resultado de la pandemia nos hemos acercado más al modelo primitivo de la iglesia, adorando a Dios desde nuestras casas. Entonces, debemos recordar que todo esto está dentro de los planes de Dios también para su iglesia. El alcance de su providencia abarca lo que estamos atravesando y estamos dentro de su soberanía. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia. Entonces, la iglesia primitiva nunca contó con auditorios o grandes edificios donde reunirse, sino que se desempeñó en los hogares. Y es lo que creo que estamos experimentando ahora, un volver a las raíces, y con la gran bendición de tener el recurso de la tecnología que nos permite tener servicios en línea y poder escuchar mensajes bíblicos por medio de maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Entonces, creo que son tiempos interesantes, y el hecho de que tengamos que practicar la distancia social o física no significa que tengamos que ser distantes emocionalmente ni espiritualmente. Hoy podemos seguir diciendo las palabras de David: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, nuestra unidad de identidad trascienden a toda esta situación temporal, y seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, y debemos permanecer firmes y unidos, respetuosos de la ley, de las autoridades, y como lo he dicho ya, cercanos a la distancia. Así es. Creo que este tiempo, ¿no?, de confinamiento ha traído por ahí en algunas personas
hambre de escuchar un mensaje, ¿no? De escuchar una palabra, esa comezón de oír, podríamos decir, la palabra, y tenemos un abanico en Internet muy amplio, ¿no? Muy amplio, podemos escuchar mensajes desde la China, desde cualquier parte del mundo, con diferentes pastores, ¿no? Y eso creo que ha traído también un problema, ha traído un problema porque hay muchas voces, pero no hay una sana doctrina quizás abundando, sino que se escucha de todo, ¿no? Y quizás creo que eso es algo negativo de este tiempo. No sé cómo lo ves. Sí, evidentemente ha habido una saturación en las redes sociales de muchos ministerios. Y esto ha implicado que muchas personas, como tú lo has dicho sabiamente, escuchen a voces diferentes. Sin embargo, debemos escuchar la voz detrás de las voces. ¿A qué me refiero con esto? Jesús en Juan 10 habla de que las ovejas conocemos la voz del buen pastor. Entonces, yo puedo escuchar a un predicador y decir, bueno, ahí está la voz de mi buen pastor detrás de esta predicación. O puedo escuchar a un predicador y decir, aquí no está la voz de mi buen pastor detrás de la voz de este personaje. Entonces, creo que debemos ser sabios y prudentes con lo que escuchamos. Evidentemente, hay una mayor oferta, pero también hay una mayor variedad de discurso. Y lo que nos corresponde a nosotros es ser como los de Berea en estos tiempos y poder entonces acercarnos por nosotros mismos al texto bíblico y filtrar aquello que escuchamos durante esta pandemia. Ahora, es el problema, es el problema, creo, de poder acercarnos al texto bíblico y filtrar. Es como que estamos acostumbrados a que llegue así en bandeja y lo recibo y listo. Pero bueno, esto tendríamos que aprender también, ¿no? Como iglesia en este tiempo, aprender esto. Desechar lo malo, retener lo bueno, de ser maduros en la palabra del Señor, y poder poner todo a la luz de la Biblia, ¿no? Hablando... Si puedo dar una pequeña clave de cómo poder fácilmente identificar a alguien que está enseñando el texto bíblico o no, es si la predicación es expositiva. Cuando la predicación es expositiva me refiero a una porción bíblica específica, enseñando versículo por versículo de esa porción. Generalmente la enseñanza es mucho más saludable y acertada porque se centra en lo que la Biblia dice. No estoy descartando la enseñanza tópica, por ejemplo, pero, o temática, pero cuando la predicación está basada en las ideas del hombre y luego se toman unos textos de aquí y otros textos de allá para tratar de soportar o tratar de apoyar o respaldar lo que yo quiero que la gente escuche de mí, entonces allí es donde hay un cierto factor de riesgo. Pero cuando escuchen a alguien predicando expositivamente, muy probablemente es un verdadero maestro. Bueno, una de las 5 solas de Lutero es solo la escritura, ¿no? Creo que... Así es, la sola escritura. Totalmente. Por ahí encontramos mensajes basados en conceptos psicológicos, históricos, de acuerdo a algún historiador que anduvo por ahí dando vuelta, que no digo que sean hechos verídicos, pero la escritura tendrá que ser nuestro manual de estudio, ¿no? Tengo una pregunta. Mateos 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Crees que el buen uso de estas tecnologías, de las redes sociales y de las herramientas que nos ofrece Internet ayudará a que esta palabra se cumpla en este tiempo o no? Bueno, a grandes rasgos, el sentido del texto que acabas de citar es que el sufrimiento de los discípulos
es inseparable de su testimonio y que aún a pesar de las tribulaciones, el engaño de los falsos maestros, las persecuciones, los desastres naturales, la apostasía, las pandemias y todos los obstáculos en la proclamación del Evangelio, finalmente la gran comisión será consumada al llegar la predicación del Evangelio del reino al mundo entero. Y hay un evidente énfasis mateano en la misión de los gentiles. Es decir, Mateo está implicando también, el evangelista está diciendo también que Israel deja de tener exclusividad y ahora el evangelio va hacia todo el mundo, y esto incluye a los gentiles. Jesús ha dicho que otros fenómenos no marcan el final, pero en este caso declara explícitamente que la proclamación universal del evangelio sí marcará el final. En efecto, los avances tecnológicos han agilizado el proceso de difusión del evangelio, el mundo entero en la actualidad. Por eso lo que tú haces, alcanzar a muchas personas a través de las radios, de las plataformas virtuales, es sumamente clave para estos tiempos. Y en efecto no podemos decir cuándo sucederá la segunda venida del Señor, pero sí podemos entender que este tipo de plataformas nos brinda una oportunidad para acelerar esa llegada del evangelio del reino a muchos confines, a muchos rincones de la tierra, a todos los confines de la tierra. Es así. ¿Crees que qué efectos positivos y qué efectos negativos tendrá el final de esta pandemia, porque va a tener un fin, en la iglesia? Mira, si aprendemos bien la lección, yo creo que hay 3 cosas positivas que hemos aprendido. Que edificamos el reino de Cristo y no el nuestro. Que edificamos el reino de Cristo a su manera y no a la nuestra. Con esta pandemia hemos dejado de hacer las cosas a nuestra manera, te lo aseguro. Y hemos empezado a tener que reinventarnos y preguntarle a Dios cómo quiere que hagamos las cosas. Por otro lado, edificamos movimientos, no monumentos. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido un sobreénfasis en la construcción de grandes edificios para albergar a los feligreses de una congregación, pero la Biblia nos habla más que de estos edificios, nos habla de movimientos. Y movimientos obviamente provocados por el Espíritu Santo que alcanzarían los confines de la tierra. Entonces, creo que quizá muchas iglesias vayan a atravesar un antes y un después. Tal vez la membresía pueda verse afectada, tanto positiva como negativamente. Evidentemente ha habido una saturación de ministerios, como lo hemos hablado ya en las redes sociales, y esto ha hecho que muchos cristianos vean otras opciones y quizá a la hora de congregarse nuevamente físicamente, después de la pandemia, consideren asistir a otra congregación. Tenemos que esperar un poco y ver qué sucederá. Sí, habrá que esperar a ver qué resultados obtenemos. Pero bueno, creo que lo importante es poder aprovechar bien este tiempo, ¿no? Y estar en casa y poder crecer como cada uno. Hablabas un poco de movimiento, y creo que comenzó este movimiento hace muchos años atrás, que luego se institucionalizó, pero si no se hubiera institucionalizado, quizás, obviamente que es de parte de Dios, pero la institución ayudó a que perdurara por el tiempo un poco más, ¿no? Más fuerte, podríamos decir. Eso es lo que yo opino. Pero quizás sea el tiempo de que esa institución se empiece a transformar un poco más en movimiento, en un movimiento global. Exacto. Y para mí esta frase ha sido clave en este tiempo. Edificamos movimientos, no monumentos. Nuestros edificios están vacíos completamente. No importa cuán grandes, cuán pequeños, no importa cuán lujosos o cuán sencillos sean, todos nuestros edificios están vacíos. Pero
el movimiento de la iglesia debe percibirse aún en medio de una pandemia, alcanzando a los perdidos, llegando a aquellos necesitados, ¿verdad? Es decir, tenemos que salir de nuestras cuatro paredes y en efecto lo hemos hecho. Así es. Bueno, pastor, ya se nos ha acabado el tiempo. Ya antes de despedirnos, quiero que le deje una palabra guía a la iglesia que lo está escuchando y que lo va a ver luego también en la entrevista. Con mucho gusto, Ezequiel. No siempre podemos regocijarnos en nuestras circunstancias, pero siempre podemos regocijarnos en el Señor. Pablo escribió, estén siempre gozosos. Bengel dijo que la ansiedad y la oración son más opuestas entre sí que el fuego y el agua. En otras palabras, la oración es a la ansiedad lo que el agua es al fuego. Y entonces al orar nuestra ansiedad se apaga. En estos tiempos de prueba necesitamos recordar que Dios nunca actúa sin propósito y que sus propósitos nunca fallan. Hay un texto que prediqué la semana anterior en la, en la plataforma de las redes sociales de la iglesia, y es el Salmo de Habacuc, que es Habacuc capítulo 3. Y hay un erudito que se llama Smith, de apellido Smith. Él resalta que este texto de Habacuc se habrá utilizado como una expresión adecuada de adoración pública en tiempos de emergencia o desastre nacional. En otras palabras, este salmo es un ejemplo de cómo se ofrece la verdadera adoración a Dios en tiempos complicados para un país. Y quiero leer una breve porción de Habacuc 3. El profeta dice, tranquilo espero el día de la angustia. Él sabía que el tiempo de la angustia era inminente. Al pueblo que se levantará para invadirnos, está hablando de Babilonia. Y luego dice una de las declaraciones más preciosas de fe de todas las Sagradas Escrituras. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Habacuc describe un panorama completamente perturbador, una ruina absoluta y una terrible hambruna en un contexto agrícola. Esto es un desastre total. En el cúmulo de las desgracias que se avecinaban, el profeta sabía que se enfrentaría a la desolación de la guerra, los horrores de la invasión, la devastación de los recursos naturales y la eliminación de todas las provisiones para suplir las necesidades básicas. No obstante, Habacuc está determinado y manifiesta cuál es su decisión. Y entonces declara, con todo yo me alegraré en el Señor. El profeta ha aprendido a alegrarse no por una cantidad o cualidad especial de bendiciones, sino en Dios mismo. Habacuc se dio cuenta de que la paz interior no depende de la prosperidad exterior. El verdadero gozo no proviene de las posesiones materiales, sino de conocer a Dios. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de tener comunión con Dios. Y agrega el profeta Habacuc diciendo, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Por eso yo quisiera, mis amados hermanos, hacerles ver cómo el libro de Habacuc, en sus primeros 2 capítulos, contiene la conversación entre el profeta y Dios. Y el profeta presenta sus reclamos, sus quejas, sus cuestionamientos a Dios. Pero ya en el desenlace del libro, en el capítulo 3, él presenta adoración a Dios, aceptando la voluntad del Señor. Y el Señor sacó a Habacuc de construcciones teológicas pasadas y lo condujo a un nuevo entendimiento de su voluntad y su actuar en la tierra. Y creo que es lo que Dios está haciendo con nosotros. Sacarnos de construcciones teológicas pasadas, erróneas, que han invadido nuestra amada Latinoamérica y conducirnos entonces de regreso al texto bíblico, a las Sagradas Escrituras. Una misionera dijo, la teología de los guatemaltecos gira alrededor de lo que dice su líder religioso y no necesariamente de lo que dice la Biblia.
Esta misionera es una experta en idiomas bíblicos y ha traducido para varios idiomas guatemaltecos la Biblia. Y esa frase de ella me ha hecho pensar mucho, porque es cierto, la fe de muchas personas no es la fe bíblica, es la fe que enseña su líder religioso. Y este es un tiempo en el que tenemos una inmensa oportunidad de darnos cuenta de cómo se han predicado teologías débiles que se han derrumbado en estos tiempos de la pandemia. Falsas teologías que simplemente han sido demolidas en estos tiempos. Aquellos que han pretendido tener poder en sus labios para acabar con un virus han quedado en un extremo ridículo, porque el único que tiene poder en sus palabras es Dios. Dios le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tus labios, en tu boca. Entonces, el mensaje es de Dios. Los instrumentos somos nosotros. La boca es nuestra, pero el mensaje es de Dios. Y debemos, entonces, enseñar y decir aquello que proviene solamente de Él. Y la profecía más segura, insisto, está en la Biblia. Por eso, volvámonos al Señor. Y ha sido realmente una enorme bendición, Ezequiel. Gracias por tomarme en cuenta. Es un privilegio enorme poder hablar contigo y con toda la audiencia que te escucha. Muchas gracias, Pastor. Y sí, la verdad nosotros también estábamos esperando este momento. Nos gusta charlar con hombres de Dios que trazan bien la palabra de Dios. Esto es muy importante. Y la verdad que siempre es de mucha edificación. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, y creemos que va a ser de mucha ayuda para los oyentes la entrevista. Esperamos que sí, que Dios lo permita. Ezequiel, gracias por la oportunidad. Te envío un gran abrazo y saludos a todos por Argentina. Qué privilegio más grande el haber estado en comunicación. Muchas gracias. Chao, chao. Será hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Adiós. Esta entrevista fue producida por David Barbosa y www.ediciondigitalradio.com.ar, servicios para radio y nuestra cadena global de radios amigas. Estoy seguro que hemos apreciado un concepto totalmente bíblico y completamente necesario en un tiempo donde hay tantas cosas que se dicen. Pero especialmente en la parte de escatología, agradezco mucho, Fernandito, que hayas tocado el tema, porque estás haciendo de la palabra de Dios la única fuente que nos puede llevar a la conclusión de la venida del Señor como está escrita. Gracias de corazón te doy, y quiero darte el tiempo para que puedas despedirte de la audiencia que hemos tenido en este programa de Propósito de Vivir. Por favor. Muchas gracias a todos los que han visto esta entrevista. Son tiempos en los que necesitamos ser sumamente sobrios, equilibrados, sensatos, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la demagogia. Debemos siempre estar centrados como los de Berea en las Sagradas Escrituras, pero de una forma responsable. No es el tratar de manipular textos a nuestro antojo, sino acercarnos a la Biblia de una forma exegética, de una forma hermenéutica, de una forma realmente centrada en el mensaje de Dios y no en nuestras especulaciones humanas. Así es que gracias a todos por este tiempo que han dedicado. Les mando un abrazo con corazón. Y papá, gracias por esta oportunidad de estar por primera vez en este hermoso programa Propósito de Vivir. Que el Señor lo bendiga a usted también, y lo amo mucho. Gracias, mijo, igualmente. Y estoy agradecido por tu presencia, y a ustedes, hermanos benditos, amigos queridos que ven el programa, les agradezco mucho que hayan estado en sintonía, y si Dios nos lo permite, estaremos en un próximo Propósito de Vivir,
según el plan de Dios. Que Él los bendiga y hasta pronto.